Hoy va a estar ministrando la palabra de Dios Mel. Para mí es una bendición escucharlos a ustedes, cómo Dios ha puesto palabra en su corazón, cómo Dios ha transformado sus vidas. Quiero hacer un simple anuncio nada más. En el mes de marzo vamos a comenzar con la Escuela de Líderes. Esto va a arrancar el primer martes del mes de marzo. Marzo tiene 5 martes, abril tiene 4 martes y en el mes de mayo, nosotros el 20 de mayo estamos viajando a España con Marga, así que ya nos vamos. Pero el 20 es miércoles, así que el 19 de mayo va a ser la última clase. Va a ser en modalidad híbrida, o sea, va a haber hermanos que van a venir aquí, no solamente de nuestra congregación, sino de otras iglesias que ya tienen interés en preparar a sus líderes, incluso sus pastores, con estos contenidos. Ustedes saben que yo he mantenido durante mucho tiempo estos contenidos, han bendecido un montón de iglesias, pero no estábamos haciendo la escuela de líderes aquí. O sea, muchas iglesias de la Argentina están trabajando con el material que yo escribí en el año 2002, hace 23 años, iglesias importantes, y nosotros no lo estábamos haciendo, pero sí yo he estado, ustedes saben, visitando otras congregaciones y plantando la escuela de líderes en diferentes iglesias, y algunas de ellas, yo diría todas, siguen funcionando hasta el día de hoy. Pero bueno, el año pasado el Señor me trajo a mi corazón esta iniciativa de recomenzar con esto. Va a haber que inscribirse, ya hay algunos hermanos que están preguntando, va a tener un costo, porque evidentemente si tener flow tiene un costo, venir a la escuela de líderes no puede no tener un costo, ¿no? Y además lo que uno de alguna manera paga lo valora un poco más. Me he dado cuenta que cuando se hace un curso gratis, los hermanos faltan, total no lo pagaron. Entonces, eso genera cierta disciplina, por llamarlo de alguna manera. El costo va a ser muy económico, se va a cobrar 20.000 pesos por mes, y el que quiere pagarlo todo junto por adelantado va a pagar menos, 50, ¿no? Y si son un matrimonio, paga uno solo, porque en el Zoom se imagina que si no voy a tener un colado ahí, entonces lo blanqueamos de entrada. El que se conecta por Zoom se puede llamar una barra a su casa y juntar un montón de gente. Pero bueno, vamos a estar ministrando junto con los pastores Mansilla. O sea, esto lo vamos a hacer en conjunto. Quiero que ustedes sepan, estos son unos siervos de Dios preciosos del Señor, no solamente en sus conocimientos de la palabra de Dios, son psicólogos sociales, son licenciados en administración pública, son gente de la academia, de la universidad, no son gente improvisada, y los convoco porque claramente ellos pueden darle mucho valor y complemento a todo esto que yo vengo enseñando ya hace muchos años, ¿no? Pero arranca, anótese, el que realmente esté interesado. Yo creo que por lo visto y lo que he comprobado a lo largo de estos años, hay cosas que el participar de un culto, el participar de una reunión todas las semanas no termina de completar la formación de un cristiano. Tampoco le voy a proponer que hagamos como Jesús, que agarró los 12 y los tuvo con él todos los días durante 3 años y medio, sería lo ideal. Pero el avance en el crecimiento es por las decisiones que uno toma, y uno no puede tomar muy buenas decisiones cuando no tiene la información suficiente y el conocimiento suficiente. Así que arrancamos entonces el primer martes de marzo. Investiga ahí, pregúntele a Marga, ahí vamos a estar anotando a los hermanos. Se va a hacer acá y a la vez vamos a salir por Zoom para gente que está lejos, como por ejemplo gente de San Andrés y de otros lugares, y de Granburg y de otros lugares que van a estar participando también alguna gente de La Matanza. Es decir, no sea que los de afuera estén más interesados que los de adentro, ¿no? Como vio que
en casa de herrero, cuchillo de palo dicen en el mundo, pero aquí no, que podamos nosotros participar y crecer en esto. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra hermana que va a estar trayendo la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué no la recibe con un aplauso? Mire qué bonita que está. Les tiro un dato maravilloso, que es que acá adelante se resiente el ventilador, por las dudas digo. Para los que se quedan atrás porque no se animan, acá hay vientito. Bueno, vamos a orar antes de compartir la palabra. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos permitís llegar a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que quites toda distracción, toda preocupación, toda carga, Señor. Abrimos nuestros corazones para lo que vos querés ministrarnos, enseñarnos, Señor. Y yo te pido que no sea una palabra más, Señor, que no sea una palabra linda, Señor, un mensaje bien armado, sino que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, cuando estaba armando este mensaje, en realidad yo quería ministrar otra cosa y el Espíritu Santo me dijo no. Y yo dije, no, pero yo esto ya compartí algo parecido alguna vez. Bueno, ¿quién te preguntó, no? Así que obedientemente preparé lo que el Espíritu Santo me fue guiando y después a lo largo de la semana en algunas conversaciones con algunos de ustedes me di cuenta que era necesario, porque vieron que el Señor no nos da siempre lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Así que bueno, al título de este mensaje le puse Creados para crear. Y es un poco la profundización de lo que ya viene compartiendo Dani los fines de semana anteriores, pero sobre todo relacionado con el propósito, ¿no? Con que fuimos separados con un propósito. El Salmo, voy a leer la palabra en la versión Nueva Biblia Viva, que es un hallazgo relativamente reciente, que me gusta mucho la traducción, pero Ale seguro va a compartir en Reina Valera, así que van a encontrar alguna diferencia. El Salmo 139, a partir del versículo 7, dice: Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios, son innumerables. Hace poco vi un videíto de una chica que hace stand-up, que es humorista, que es mexicana, y contaba que cuando ella estaba embarazada, en el último tramo le habían dado reposo absoluto, entonces tenía que estar en la casa, ¿no? Le habían dado licencia en el trabajo y seguía en la casa. Entonces que cuando llegaba el marido a la casa le decía, no hiciste nada, ¿no? Porque había estado tirada mirando series. Y ella le decía, ¿cómo que no? Hice manos, hice cuerpos. ¿Vos qué hiciste? ¿Una planilla de Excel hoy en la oficina? Yo hice manitos, hice un par de ojos, ¿no? Lo contaba así de una manera muy graciosa. Pero es cierto que nosotros, como hijos de Dios, tenemos las características de Él, ¿no? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos la posibilidad de crear y expresar y reflejar así su carácter. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Entonces no somos productos en serie, ¿no? Somos obras de Dios, somos obras de arte. Yo a veces la miro a mi gata, en particular, que tiene como un diseño muy lindo en su cara, porque parece delineada, y la miro y digo, esto es una obra de arte, o sea, esto si lo querés dibujar no te sale, porque es hermosa, ¿no? No, aparte porque es mía. Pero nosotros tenemos esa potencia en nuestro interior, ¿no? De ser
creadores también, de transformar los ámbitos. Y quizás uno piensa como creación en algo artístico, ¿no? Y dice, ay, bueno, pero yo no tengo habilidades artísticas, no sé, no pinto, no dibujo, no sé, no hago esculturas. Pero en realidad va más allá de eso. Crear tiene que ver con transformar, ¿no? Con innovar, con mirar de otra manera algo que quizás todo el mundo lo ve de una manera. Reflejamos la gloria de Dios cuando creamos, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre los dones y los talentos? Porque eso cada tanto lo repasamos, pero los talentos son naturales, todos nacemos con talentos. De hecho, uno lo puede ver en el mundo, ¿no? En futbolistas, en músicos, que quizás uno dice, pero su vida no es ejemplo de nada, y sin embargo se destacan en lo que hacen, ¿no? Ese es el talento natural, todos tenemos talentos. Si alguien no sabe qué talento tiene, bueno, hay que preguntarle a Dios para desenterrarlos, ¿no? Y los dones son del Espíritu, los dones son espirituales, los recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios y son para ministrar y para edificación de la iglesia. ¿Sabían esta diferencia? Bueno, es importante, ¿no? Porque talentos podemos tener todos. El tema, la diferencia es a quién servimos con nuestros talentos, ¿no? Si servimos a nuestro ego, al mundo, o yo lo veo, por ejemplo, mucho en el trabajo, ¿no? Que pasa que alguien hizo algo y enseguida ya, no, mirá que tenés que citar a la persona que lo... No, mirá que enseguida si vos vas a compartir esta idea tenés que decir que en realidad fue idea. Como que hay un celo ahí por las ideas, por las cosas, ¿no? Que el otro hace. Pero en realidad tiene que ver con los egos, no tiene que ver con mejorarle la vida a otro, porque si fue la idea tuya o la del otro, ¿qué te importa, no? Lo importante es modificar la vida de las personas a las que fuimos llamados a impactar. Hay un psicólogo que se llama Albert Bandura, que ya como en los 60 hablaba del aprendizaje por modelado, ¿no? Y decía que, bueno, él empezó a estudiar la violencia en los adolescentes y porque le preocupaba específicamente ese tema. En Estados Unidos vivía el hombre, entonces se darán cuenta por qué le importaba el tema de la violencia, ¿no? Era algo también cultural. Y entonces él empezó a hacer experimentos sociales y ponía un muñeco solo en una sala. Y bueno, ponía un grupo que veía cómo una persona adulta le pegaba el muñeco. ¿Vieron esos muñecos tipo los punching ball? No sé cómo se llaman académicamente hablando, pero esos que le golpeas y vuelve, que es como tenían forma de payaso. Entonces ponían un muñeco en una sala y mostraban un adulto golpeando el muñeco, ¿no? Entonces después los chicos que veían eso jugaban de esa manera con el muñeco. Ahora, los que veían solo el muñeco, ¿qué hacían? Le daban de comer, le hablaban, lo vestían con algo, hacían algo totalmente distinto a pegarle, ¿no? Que el muñeco igual estaba hecho para eso, ¿no es que? Pero con eso él demostró que nosotros aprendemos por imitación, por modelado de la conducta, decía, ¿no? Las cosas que vamos viendo. Y cuántas veces, incluso, porque a mí me ha pasado, por mirar tanto algo y decir yo no voy a hacer así, yo no quiero ser así, terminamos haciendo eso que dijimos que no íbamos a hacer, ¿no? Que esto es un clásico, así como de esforzarse y decir y determinarse, pero claro, ¿qué pasa? Uno lo hace con sus fuerzas, ¿no? Entonces, sin Cristo es muy difícil cambiar. Sin Cristo es muy difícil no hacer eso que vimos toda la vida hacer. Un poco hablábamos con las hermanas en el grupo, ¿no? En la semana que cuántas veces uno creció en su familia con ejemplos que la verdad no eran muy dignos de imitar, pero uno los tenía naturalizados, hasta que el Espíritu Santo nos empezó a mostrar, mira, esto no está en la palabra, esto no me agrada. Entonces, ahí es como que uno lo veía y decía, mira, claro, esto por más que me lo enseñaron normal, no es normal. No es normal hacer esto o vivir así, ¿no? Y saben que en educación hay como dos grandes paradigmas. Esto ya es de lo que yo hago y estudio y a lo que me dedico, ¿no? Hay dos grandes paradigmas. Hay teorías que consideran que la educación es algo positivo, tienen una mirada positiva de la educación, y otros consideran que la educación es algo negativo.
¿Por qué? Y uno dice, ¿quién tiene razón? Las dos en realidad, los dos paradigmas son correctos. ¿Por qué? Porque uno puede entender la educación como la posibilidad de ayudar a otros a desarrollar toda la potencialidad que tienen, las habilidades, los talentos, ¿no? Para que el ser humano despliegue sus capacidades. Pero también la educación la podemos ver en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace con todas las posibilidades simbólicas de aprendizaje. Y nosotros con la cultura, ¿qué es aprender? Es que se vaya insertando en la cultura en la que estamos, ¿no? Con esa inserción en la cultura se le van recortando las posibilidades. Y esto pasa mucho con el lenguaje. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, en un momento de la carrera se veía todo lo relacionado con la psicolingüística, cómo se alfabetizaban los chicos, cómo empezaban a leer y escribir, cómo generaban conciencia fonológica, empezaban a hablar y demás, ¿no? Y nos contaban de casos de personas adultas que nunca habían tenido contacto con un idioma, por ejemplo, no sé, qué sé yo, nacieron acá y no habían hablado nunca alemán en su vida, no habían tenido contacto con ese idioma, y de golpe tenían un ACV, estaban internados y cuando despertaban hablaban perfectamente un idioma que nunca habían aprendido ni estudiado. Eso es muy loco. Y hay casos documentados de eso, ¿no? ¿Y eso qué significa entonces? Que en algún lado nosotros tenemos toda la capacidad de aprender todo, que no hay límites para el humano, no hay límites, pero con la cultura se nos va recortando esa posibilidad, ¿no? Como que nos vamos recortando. Y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Hace un tiempo atrás, antes de entrar al trabajo que tengo ahora, una mamá me contactó porque quería que la ayude con clases particulares para las dos hijas. Entonces primero estábamos saliendo de pandemia, entonces yo quise hacer un meet con ella para conocerla un poco y que me cuente sobre las hijas. Y entonces la madre me dice, mira, te la voy a hacer muy corta. Yo soy contadora y las dos tienen problemas en matemáticas. Me quiero morir. Como que para ella era un insulto, era como, no puede ser. Entonces, bueno, empecé a trabajar con ellas, traté de rastrear a ver si no tenían ninguna dificultad específica en el aprendizaje. No tenían nada, odiaban eso que la madre les reforzaba todo el tiempo, ¿no? Entonces no tenían buen vínculo con ese conocimiento. La parte del psicoanálisis que se dedica como a investigar lo que pasa con el aprendizaje y el vínculo que generamos con docentes, con grupos, con conocimientos, habla de esto, ¿no? Que uno puede desarrollar un vínculo positivo o un vínculo negativo con el conocimiento y que depende de un montón de factores, ¿no? Que son ambientales, sociales, individuales. Y lo que les pasaba era eso, que habían desarrollado un mal vínculo con esa área de conocimiento porque se ve que les insistían mucho en la casa. Entonces yo dije, no vamos a practicar nada de la tarea, vamos a jugar, vamos a hacer todos juegos matemáticos. Entonces nos conectábamos, yo le anticipé esto a la madre y le dije, mira, conmigo no van a hacer la tarea, en todo caso vas a tener que avisar en el colegio que por un tiempo lo que no hagan no lo van a terminar porque yo no voy a trabajar eso con ellas. Porque primero había que hacer que quieran, que les guste. Entonces, si no, no iba a haber aprendizaje posible. Y bueno, y empezamos a jugar, ¿no? Empezamos a jugar y de repente solas, así como por arte de magia, empezaron a hacer la tarea, empezaron a terminar todo en clase. Y al tiempo, cuando me junto con la madre, me dice, ¿qué hiciste? Me dice, no hacen ningún problema, se sientan, hacen la tarea, tienen todo hecho no se llevan cosas para hacer en casa. Yo no había hecho nada, más que derribarles la idea de que se ve que era algo feo, ¿no? A través del juego. Y a veces pasa así con nosotros, ¿no? Que por ahí nos dijeron que no éramos buenos para algo, o no nos reconocieron en algo, o no sé, o simplemente tenemos el prejuicio de que algo es difícil, ¿no? Yo el año pasado empecé a hacer pilates. No sé si conocen de qué se trata Bueno, yo crecí en mi casa con el apodo Manitos de Manteca. O sea, amorosos. Me decían Manitos de Manteca porque tenía torpeza motriz, porque todo se me caía, me chocaba, me golpeaba, todo lo rompía. En casa habían todos, qué sé yo,
vajilla de vidrio y a mí, aunque ya era grande, tenía 12, 13, no me acuerdo cuántos años, me daban cosas de plástico. Me dan el vasito de plástico para que no lo rompa. Y me pasó cuando empecé Pilates que yo dije, esto es re difícil. Dije, no voy a poder. ¿No? Como ahí ya uno pensando y limitándose solo. Y entonces ahí descubrí un montón de cosas. Descubrí el nivel de tolerancia que tengo de la frustración. Descubrí, por ejemplo, en algunos ejercicios hay movimientos que son como de equilibrio. Entonces tenés que estar muy concentrado. Y la clave para eso es mirar un punto fijo. O sea, si vos enseguida te distraes, te caes. Y es peligroso porque encima están todas las máquinas ahí. Y a los 6 meses yo fui descubriendo cositas, ¿no? Ahí como de autoconocimiento, digo, de la personalidad, del temperamento, con algo que yo nunca había hecho, porque era algo nuevo para mí, porque nunca desarrollé nada que tuviera que ver con lo físico. Y en ese momento había, me acuerdo, una posición que era como bastante difícil y yo dije, no me va a salir, no me sale. Dije. Y la profesora me dijo, ¿por qué tenés miedo? Me dice, no te sale. Y yo por dentro pensando, no tengo miedo. Y después te das cuenta que sí, porque la postura corporal marcaba algo, ¿no? De eso. Y al tiempo, como a los 8 meses, estaba terminando la clase y un día se me acerca la profesora y yo, miren lo que pensé. Yo dije, ay, me va a decir que hice algo mal, que la estoy pifiando con algo, que algo me faltó hacer, no sé qué. Y se acerca y me dice, vengo a decirte que estoy, dice, maravillada por los cambios que vos hiciste en estos 8 meses. Dice, como, sos otra persona, porque claro, hay muchas cosas que son de coordinación. Entonces te dicen, bueno, levanta la mano izquierda mientras haces en círculo la pierna derecha y después gira el cuello para no sé dónde. El cerebro era algo que era muy difícil para el cerebro. Pero ¿qué pasó? Con esos desafíos, en realidad, lo que vas haciendo es generar también más plasticidad cerebral, porque el cerebro tiene la posibilidad de hacer nuevas conexiones, nuevas rutas, nuevos caminos, cuando uno hace algo que no hizo nunca. Porque si no lo hiciste nunca, claro, obvio, le va a costar. Entonces ella me dijo eso, me dijo que estaba maravillada, me dijo, no puedo creer la cantidad de avances que vos hiciste en estos 8 meses, no lo puedo creer. Y yo dije, bueno, se ve que se ve que era real, porque yo sentía que me iba bien, pero dije, para ahí, yo pienso que estoy haciendo bien y era cualquier cosa. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces uno solo se limita, ¿no? Y esto es algo terrenal, ¿no? Digo, es hacer ejercicio, pero muchas veces nosotros pensamos que no somos buenos, que no sabemos en qué servir a Dios, o como que separamos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo hago, a lo que me dedico, o por lo que trabajo y me dan dinero y me dan un salario a fin de mes, pero no es algo que yo soy consciente que puede impactar la vida de los demás, que puedo ayudar. Y si nosotros fuimos redimidos, todo lo que hacemos y lo que somos es para el servicio de Dios. Más allá de que uno, siempre lo decimos, ¿no? Servir no es estar acá 2 horas haciendo algo o una actividad o una tarea específica dentro de la iglesia. Servir es porque somos hijos de Dios y es parte de la naturaleza, de la nueva criatura. A mí hace un tiempo ya como que me empezó a interesar la orientación vocacional porque en algún momento dije, bueno, como que yo no me siento suficientemente buena para nada en particular, pero soy buena dándome cuenta en qué son buenos los demás. Dije, entonces, bueno, voy a profundizar en ese conocimiento. Y el otro día, en la semana, hablando con alguien en el trabajo, le digo esto, ¿no? Y me dice, vos sabés que eso no es así en realidad. Y le digo, ¿cómo? Me dice, no, en realidad no es que, todo lo contrario, no es que no sos buena para nada y por eso, me dijo, en realidad es al revés. Lo que te pasa, me dice, se llama, yo no lo conocía esto, pero es el síndrome del generalista, le dicen.
Me dijo, no, yo esto lo tengo muy estudiado porque a mí me pasó, me dijo y me contó su experiencia. Que el síndrome del generalista son las personas que, como tienen intereses muy diversificados y les gustan muchas cosas, es como que no pueden profundizar y especializarse en algo. Entonces todo les gusta, pero ¿qué pasa? Es como que todo te gusta, pero como que tampoco es eso, ¿no? Es como un poco de todo, pero nada muy profundo. Entonces genera inseguridad, ¿no? A nivel, decía, psicológico, contaba esta persona. Y yo dije, claro, mirá, ¿no? Cómo a veces uno trae como concepciones equivocadas, ¿no? De lo que puede hacer, de lo que no. Y vieron que antes, como, no sé, antes los próceres, por ejemplo, cuando uno busca en internet, dice político, médico, escritor, ensayista, científico, como que tenían un montón de, vamos a decir entre comillas, títulos, ¿no? Como que se dedicaban a un montón de cosas. Y es como que, claro, ahora en la modernidad con la hiperespecialización es como que uno se focaliza en algo muy puntual. Pero en realidad tenemos toda la capacidad para hacer un montón de cosas diferentes. Y un ejemplo de la Biblia, de alguien que fue así, fue Salomón. Miren lo que dice acá. Primera de Reyes 4, del 24 al 34. Sus dominios se extendieron sobre todos los reinos que están al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Y hubo paz en toda la tierra. O sea, por el gobierno de una sola persona hubo paz en toda la tierra. Impresionante. Imagínense, ¿no? Yo pensaba, si los políticos más influyentes del mundo entregaran su vida a Cristo y gobernaran con justicia, se arregla el mundo. Bueno, dice, durante la vida de Salomón todo Israel vivió en paz y seguridad. Cada familia tenía su casa y su huerto. Salomón tenía 40.000 caballos para sus carros y empleaba 12.000 jinetes. Cada mes los funcionarios proporcionaban los alimentos para Salomón y para su corte. También traían cebada y paja para los caballos que el rey tenía en todos los establos. Dios le dio a Salomón sabiduría, entendimiento y una mente llena de muchísimos conocimientos, tantos como la arena del mar. En efecto, su sabiduría superó la de cualquier sabio de Oriente, incluyendo los de Egipto. Era más sabio que Tan, el esraíta, y que Man, Calcol y Dardá, los hijos de Majol. ¿Quiénes son? Ni idea. De Salomón sí sabemos, pero ¿esta gente quién es? Y fue conocido en todas las naciones de alrededor. Escribió 3.000 proverbios y 5.000 canciones. Fue un gran naturalista que estudió los animales, las aves, los reptiles, los peces y los árboles, desde los grandes cedros del Líbano hasta el minúsculo hisopo que crece en las grietas de las paredes. De todos los pueblos llegaba gente a escuchar la sabiduría de Salomón. Y los reyes, que tenían noticias de su sabiduría, enviaban mensajeros para solicitar su consejo. Y ahí uno podría decir, bueno, pero Salomón era hijo de un rey. Vos también sos hijo del rey. O bueno, pero él estaba llamado a otras cosas, era un gobernante. Vos también podés gobernar tu casa, de hecho es lo que tenés que hacer, según la palabra. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque nosotros solos nos limitamos, ¿no? Y muchas veces cuando uno escucha hablar, se da cuenta que las personas no tienen muy bien clara cuál es la asignación. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, pero la asignación es la forma particular en la que vos lo vas a hacer, porque vos vas a llegar a gente que otra persona no va a llegar, vos te vas a meter en las casas de gente que otro no se va a meter, vos vas a rodearte de gente que otros no vamos a conocer. Entonces cada uno tiene la asignación. Y los dones y los talentos colaboran para eso, van en esa dirección. Hay muchas definiciones sobre inteligencia, ¿no? Como antes se pensaba que inteligente era solo el que era bueno en lengua y matemáticas y después empezó a descubrir y a comprobar que en realidad la inteligencia tiene como diferentes acepciones. Y a mí me gusta mucho pensar en que la inteligencia tiene que ver con recombinar elementos de forma creativa, ¿no? Y de generar soluciones para el contexto en el que estás. Hace poco leí un libro de un ingeniero que habla sobre innovación y contaba cómo asesora empresas y qué sé yo, y daba este ejemplo, decía, la valija que usamos para transportar cosas cuando nos vamos de viaje, la valija existe hace un montón de tiempo, la rueda también fue creada hace un montón de tiempo.
Y a nadie se le ocurrió hasta determinado momento ponerle rueditas a la valija y facilitar la vida con los carrión en los aeropuertos. Fíjense que es algo relativamente reciente y uno dice, oh, qué tecnología maravillosa. Eran dos cosas que ya existían. A alguien se le ocurrió recombinarlas, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros fuimos llamados a hacer tienen que ver con eso, con desarrollar la creatividad, con que ningún día se parezca al otro. Hoy con la inteligencia artificial se habla mucho del sedentarismo cognitivo, no sé si escucharon hablar. Como, bueno, como hace todo la máquina, nosotros ya dejamos de hacer cosas. La verdad es que uno debería usarla de forma crítica, ¿no? Porque en algunas cosas agiliza, facilita, pero en otras nos vamos como achatando, diciendo, bueno, total me lo resuelve. A mí me pasa en el trabajo que nosotros tenemos que capacitar docentes y vemos las planificaciones que arman, las planificaciones didácticas que arman con la inteligencia artificial, son excelentes. Entonces, uno no cuestiona eso, pero dice, claro, si vos haces todo con la máquina, después ¿con qué criterio aplicás esto, no? ¿Con qué criterio lo vas a desarrollar? Entonces, siempre es bueno usarlo con sentido crítico. Algo que a mí me llama mucho la atención es que también vieron que los chat GPT y todos estos trabajan con el lenguaje, son programados. Y lo que te dicen es que vos tenés que modelizar tu herramienta a través de... La otra vez nos reíamos con Pame porque aparece cada tanto cuando vos conversás cosas con ese chat, te dice, ¿te gusta esta personalidad o preferís otra? Como que hasta podés configurar si querés que sea más amable, si querés que sea, no sé, más acotado, más expeditivo, ¿no? Y por un lado es gracioso, por otro es re peligroso, gente, porque yo pienso que es una herramienta que usan los niños, los jóvenes, ¿no? Y casi que generan un vínculo con una máquina, con algo que no existe, es irreal. Entonces, bueno, es importante que sepamos que el Señor nos dio sabiduría e inteligencia. Una máquina nos puede ayudar a agilizar procesos, a ahorrar tiempo con algunas cosas, pero no reemplaza la capacidad que tenemos de pensar, que por algo Dios nos las dio, ¿no? Y de crear. Hace poco yo había armado con el equipo de trabajo un proyecto y tardé un montón. Y yo sabía que lo podía hacer con IA y lo iba a hacer mucho más rápido. Pero dije, no, yo quiero como que lo hagamos nosotras, que pensemos un poco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con el trabajo rutinizado, es como que uno se va quedando ahí y no sale, y es como que no levanta vuelo. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo sin IA. Dije, vamos a jugar a hacerlo sin inteligencia artificial. No, re difícil, chicos. Y después cuando se lo muestro a mi jefe, le digo, bueno, esto lo armamos con inteligencia artesanal, así que quiero que lo valores muchísimo. Y se reía, ¿no? Me decía, vos y tus declaraciones. Pero bueno. Qué bueno que sepamos que el Señor nos dio todo. O sea, no dependemos ni siquiera tenemos que imitar modelos del mundo. Vieron que siempre se habla, no, porque tal persona que hizo negocios y fue exitoso. ¿Qué es el éxito? Para el mundo, pero nosotros fuimos llamados a otra cosa. Nosotros fuimos llamados a brillar con la luz de Cristo. Y cuando aceptamos eso, podemos ser creativos incluso con los milagros. Yo pensaba en esto, ¿no? En todos los milagros que hizo Jesús era creativo. Le puso barro a uno, escupió el piso y hizo barro. Qué necesidad, no, igual, ¿no? Multiplicó panes con lo poquito que tenían. Tuvo conversaciones distintas con cada persona a la que quiso alcanzar. Hizo cosas muy creativas, transformó el agua en vino. Y nosotros fuimos llamados a caminar como Él caminó y a hacer las cosas que Él hizo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando tenía 30 años, ya hace 8 años, yo usaba anteojos. Desde los 9 años tenía hipermetropía y astigmatismo. Y cada año tenía que ir a la consulta, vieron que hay diagnósticos que es como que todos los años tenés que ver si empeoró, si quedó igual o si retrocedió y te van graduando de acuerdo a cómo estás en ese momento. Y casi que todos los años me aumentaban un poquito más me cambiaban el aumento.
Y a los 30 me quedaban todavía algunos finales de la facultad y tenía un montón de cosas para leer. Y me acuerdo que un día estaba con los anteojos y miré, y cuando levanté la vista veía todo borroso y dije, oh, ya está sucediendo de nuevo, me van a tener que aumentar, porque ya con estos no veo. Entonces saqué un turno, me fui a la oftalmóloga. Llego, como siempre, me siento y me dice, bueno, fíjate que hasta dónde ves con estos anteojos que tenés ahora, que eran los que yo usaba. Le digo, no veo nada. ¿Cómo no ves nada? No veo nada, le digo, veo todo borroso. Pero todo borroso, ¿eh? Las más grandes tampoco, veo todo borroso. Qué raro, dice, bueno, me busca los lentes esos que tienen la apertura arriba, que es para ir cambiando los cristales. Trae unos cristales, le digo, no veo nada. Trae otros, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Y de golpe saca todo y trae 2 cristales nada más. Y los pone así, en cada ojo. Y yo siento adentro, ¿vieron cuando ustedes están con la cámara del celular o una cámara de fotos que el lente está haciendo foco y como que va y viene y hasta que de repente la imagen se hace nítida? Bueno, yo sentí eso como adentro, no sé cómo explicarlo. Y me pone esos cristales y me dice, bueno, ¿y ahora? Y yo siento como que el ojo se me enfoca y veo todo, hasta la última chiquitita que yo nunca había visto ni con anteojos. Y le digo, son estos, le digo, veo todo, le digo, hasta las últimas. Y la mujer enfurecida, la mujer enfurecida empieza a resoplar. Vení, pasá para acá. Y yo me preocupé, dije, uy, ¿qué pasó? Me pone la cara en el aparato ese que te ve en cada ojo. Y yo la veía, que sacaba la cara y hacía... Y yo la miraba y le digo, ¿todo bien? Sí. A ver, anda para allá de nuevo. Me empieza a poner cristales de nuevo y hace toda la prueba de nuevo. Entonces yo le decía, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Cuando me ponía esos 2 que eran muy finitos, veía todo. Entonces se siente y se pone a escribir una receta. Me dice, ¿usás mucho la computadora? Sí, leo todo de ahí. Bueno, te voy a recetar unos anteojos que tienen filtro UV y nada más. Y le digo, pero tengo más aumento, menos aumento, como que yo quería saber qué había pasado. Y me dice, no tenés nada en la vista, tenés la vista de una persona normal. Me dice, yo no sé por qué esta moda de los jóvenes, gracias por lo de joven, porque en ese momento ya no era tan joven. Y esta moda de los jóvenes que quieren hacérselo, ¿vieron que en esa época estaba toda esta tribu urbana de los hipsters, que eran como gente que era muy snob, vamos a decir, que iba a cafeterías, que leían libros, que tenían toda la ondita así como, y tenían anteojos de marco grueso, como que estaba esa época en la que se usaban eso. Entonces la oftalmóloga me dice, estos jóvenes que se quieren, que por moda se ponen anteojos y empiezan a usar cosas que no tienen que usar y se lastiman la vista. Y le digo, no, pero yo uso anteojos desde los 9 años. Tengo este diagnóstico, todos los años me aumenta. Me dice, no tenés nada en la vista, me dice. Tomá, hacete esto con filtro, retírate, por favor. Indignada. Y yo me acuerdo que salí así, ¿te acordás, Marga? Que salí así y dije, claro, encima yo me reía y la mujer habrá pensado que le estaba tomando el pelo. Y digo, Dios me sanó la vista. Como que cuando salí del consultorio me dije, claro, acaba de pasar esto. Me había sanado la vista, Dios, ¿no? Y yo no le había pedido que me sane la vista. Y dije, qué impresionante. Dije, ¿por qué Dios hizo algo que yo no le pedí? Primero, porque todo es por gracia. Y segundo, yo después me había acordado que en la reunión del domingo anterior en esa semana, yo le había pedido a Dios que me ayude a ampliar mi visión. Y yo se lo había pedido como algo espiritual, como que me dé visión espiritual, que me dé más fe. Pero claro, todo tiene su correlato en el mundo físico, ¿no? Entonces, Dios me sanó la vista. ¿Y por qué me acordaba de esto en estos días? Porque cuando me acordé de ese milagro, Dios me exhortó, ¿no? El Espíritu Santo me exhortaba y me decía, yo ya te cambié la visión a vos.
¿Por qué hay situaciones que seguís mirándolas como de otra manera que yo no te llamé a mirarlas así, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, la mirada. Tenemos que permitir que Dios nos cambie la mirada. Cuando Él nos cambia la mirada, vemos posibilidades de donde otros ven obstáculos, vemos que alguien se puede convertir y puede servir a Dios donde otra persona dice, este es un desastre, no cambia más. Si Él es creativo, si Dios es creativo, ¿cómo nosotros no vamos a ser creativos, no? Y si alguno no sabe en qué es bueno o cuál es la asignación que tiene, pídale a Dios, porque Dios le va a mostrar. Usar la creatividad para reflejar a Dios, ¿no? Para reflejarlo a Él. A mí, a veces, ¿saben lo que me pasa? ¿Vieron que hace poco compartimos unos recursos audiovisuales para los niños? Y me pasa que a veces veo videos que digo, dale, no se esforzaron ni un poquito, perdón, Dios me perdone, pero digo, dale, la excelencia, como yo sé que uno que es el amor y que la buena, pero la excelencia también refleja el carácter de Dios. Entonces, si yo estoy en un lugar de trabajo, en un entorno, haciendo lo que sea, y lo hago así nomás, ¿qué estoy mostrando? ¿Quién es Dios? ¿Así nomás es Dios? No. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que podamos reflejarlo con todo. Y si Él es creativo, nosotros podemos ser creativos también. Y podemos encontrar soluciones donde otros ven problemas, podemos encontrar caminos donde otros ven obstáculos. Y que podamos glorificar a Dios, ¿no? Con los dones y los talentos, porque si lo usamos para nuestra gloria, no tiene ningún propósito. ¿Cuánta gente es hipertalentosa y su vida está completamente vacía? No sé, tienen que estar medicados porque no pueden dormir a la noche, no tienen paz, viven afanados, viven tristes. O personas que triunfan, que uno podría ver que triunfan en el mundo y que tienen una buena vida porque desarrollaron un talento, pero después el resto de las áreas es un desastre. Y la verdad es que nosotros no fuimos llamados a enaltecernos a nosotros mismos, fuimos llamados a servir a Dios y a usar los talentos al servicio de Él, ¿no? Y quizás alguno puede decir, qué linda charla para adolescentes que dio Mel, porque los chicos todavía están en formación, no saben para qué son buenos. Pero la verdad es que no, porque en cualquier momento de la vida nosotros podemos hacer cosas que antes no nos animábamos y que podemos pensar cosas de manera distinta a la que habíamos pensado todo este tiempo. ¿Ubican a la escritora Isabel Allende, la chilena? Ella contó hace poquito en una entrevista que a sus 40 años escribió su primera novela, que fue un bestseller. A los 73 años se divorció porque vivía en un matrimonio que no era bueno, ¿no? A los 75 se volvió a casar. Y ahora con 84 años va a escribir su novela número 35, una cosa así. 84 años tiene, un pelo blanco divino. Vean, búsquenla después. Googleenla, está divina. Pero imagínense, ¿no? Que uno a veces dice, no, yo ya con la edad que tengo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a desarrollar tal cosa? Hay un testimonio que yo no voy a contar porque estoy esperando que la persona que lo tiene que contar lo cuente, que ya me prometió que lo va a contar el domingo que viene. Pero nunca es tarde para descubrir a qué fuimos llamados, ¿no? Nunca es tarde para descubrir los dones y talentos. Y nunca es tarde para hacer cosas que antes no hacíamos. Yo crecí con eso. Yo crecí con la idea de que, primero porque como por una cuestión de salud no podía hacer deporte, ni actividad física. Y después crecí con la idea de que era torpe. Pero nunca nadie me ayudó a superar esa barrera. Y quizás, si alguien me hubiera dicho, bueno, hacemos, no sé, algo para desarrollar una destreza, lo hubiera superado. Entonces, fíjense cómo muchas veces nosotros nos ponemos limitaciones, ¿no? Y ahora me dice, bueno, ¿y en qué te sirve eso? Y me sirve porque ejercito el cerebro, porque en realidad todo lo que vos vas a hacer con la actividad física primero es de acá. Yo descubrí eso, descubrí que tenía inseguridades, que tenía miedos, que me costaba, no sé, mantener el equilibrio porque ya pensaba en todas las desgracias que te podía ocurrir si hacías tal posición, ¿no? Bueno, y esos son obstáculos, son argumentos en la mente que vamos derribando con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, si en esta tarde nosotros podemos
derribar y renunciar, ¿no? A esas palabras, a esas etiquetas que nos pusieron. Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y aceptar el desafío de tener vidas significativas y no hacer siempre lo mismo de la misma manera porque así me siento seguro y porque es lo único en lo que soy bueno y no descubrimos que el Señor nos quiere llevar más allá. Que en esta noche podamos aceptar ese desafío, ¿no? De preguntarle a Dios, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito? Y les voy a contar un último caso de un chico que cuando yo lo conocí tenía 14 años. Y los padres me piden ayuda, ¿no? Con la escuela. Estaba en el secundario y la madre me cuenta esto. Me dice, bueno, en realidad nosotros queremos que empiece a trabajar con vos y a hacer tareas de recuperación pedagógica porque nosotros nos estamos separando con el padre, él no lo sabe que nosotros nos vamos a separar y tenemos planificado un viaje a Europa porque él quiere conocer todos los estadios de fútbol de allá, los más importantes, y ya habíamos planificado todo esto, así que no le vamos a decir para no arruinarle el viaje, vamos a ir los tres, fingiendo demencia, como dicen ahora, vamos a ir de viaje y cuando volvamos nos vamos a separar. Entonces yo ya sé, me dijo la madre, que esto va a tener un impacto en su rendimiento en la escuela. Entonces nosotros en realidad lo que queremos es que vos lo ayudes a mitigar ese impacto, ¿no? Y yo dije, qué horror, qué terrible, porque primero porque aún ya sabiendo todas las consecuencias que va a traer, están determinados a hacer eso, ¿no? A separarse igual. Y yo dije, bueno, el rendimiento escolar es lo menos importante en este momento. Y le preguntaba a Dios, digo, ¿qué voy a hacer? Porque ya sabemos lo que va a pasar, como que es medio inevitable, ¿no? Si los padres ya tomaron esta decisión. Y ahí pasó lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que el nene entró en una depresión terrible. Y yo dije, bueno, no quería hacer nada, le daba todo lo mismo, era como, yo la remaba en dulce de leche. Y en un momento dije, claro, no, esto el Espíritu Santo me lo reveló. Dije, yo tengo que conectar a este nene con el propósito, porque si no conecto al nene con el propósito que Dios tiene para su vida, y él en este momento no puede ver más allá que la escuela, no va a salir de esta situación. Entonces, aunque era chiquito, yo empecé a indagar y a tratar de descubrir en qué era bueno, qué facilidades tenía, qué cosas le gustaba. Y algo que me había dicho que a mí me había roto el corazón en 1000 pedazos fue, yo no voy a estudiar nada, no voy a seguir haciendo nada. Si total la gente que le va bien porque hace negocios, porque invierte. Y vieron que ahora está muy de moda esto, que si estudiás, te esforzás, vas a la universidad, sos un nabo, hablando mal y pronto. Y dijo, yo no voy a estudiar nada porque total yo ya sé que a la gente que le va bien porque sabe hacer negocios y ya está. Y bueno, me dedicaré a hacer algún negocio y listo. Y yo seguía insistiendo, decía, no, pero vos tenés que descubrir algo, te tiene que gustar algo, te tiene que interesar. Y empecé a notar que él, cuando estudiábamos geografía e historia para la escuela, le prestaba especial interés. Y yo lo linkeé con eso del viaje que habían hecho a Europa y que le gustaban los estadios. Y le empecé a preguntar cosas sobre el viaje y me contaba. Y se acordaba todo lo que había visto en todos los lugares que había recorrido, los museos de los estadios, se acordaba de todo. Se acordaba de todo. Entonces, un día le dije, ¿y no te gustaría estudiar turismo? Podría ser, me dijo. Yo dije, vamos, acá hay una luz de esperanza. No todo está perdido. Bueno, pasó el tiempo. Él durante un tiempo estaba muy enojado con el papá, no lo quería ver. Entonces yo hablaba y le decía que lo perdone, que trate de recomponer la relación. Empezamos a buscar palabras en la Biblia porque él iba a una escuela católica, entonces tenía catequesis y yo tomaba algunos versículos que veían en catequesis y los conversábamos y reflexionábamos sobre eso. Bueno, yo después no lo vi más, terminó la pandemia, yo me empecé a trabajar en otra cosa, no lo vi más, pero cada tanto le mandaba un mensaje a la madre para saber cómo estaba. Y termina la secundaria y la madre me escribe y me dice,
me manda fotos, no me escribió nada, me mandó fotos. Me mandó fotos de él con un traje en la graduación de la escuela secundaria, todo divino, todo peinadito, con los 2 padres en la foto, los 3 sonriendo, qué sé yo. Me manda esa foto y me dice, quiero agradecerte todo lo que hiciste por todos nosotros en estos años, no solamente por él, sino por todos. Me dice, quiero que sepas que yo ahora no volví a estar con el papá, pero nos revinculamos y tenemos una relación de amistad solamente por el nene, ¿no? Pero podemos hablar, yo ya lo perdoné, ya está todo bien, nos llevamos bárbaro. Así que bueno, estuvimos los 3 porque él quería que estemos juntos. Bueno, y me contó toda la historia, ¿no? Y me dijo, bueno, y ya el año que viene se va a anotar para hacer una licenciatura en turismo. Y yo dije, claro, ¿entienden? O sea, yo no fui a predicarle, no fui a evangelizarlo, no fui a llevarle un tratadito. Que no digo que eso esté mal, ¿eh? Si es lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Pero yo fui a hacer lo que sabía hacer, que era ayudar a los nenes con las tareas, ayudarlos a que mejoren el rendimiento escolar, ayudarlos a que descubran esto, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus motivaciones, en qué son buenos. Y hace 2 años me escribió él, el nene, que ya no tiene voz de nene, tiene voz de adulto. ¿Vieron qué impresión cuando los varones cambian la voz? Que es otra persona. Y me mandó un audio. Hola Meli, quería contarte que estoy participando de un grupo, no me acuerdo, en el Vélez, en el Club Vélez. Estoy haciendo fútbol acá con los chicos, no sé qué, bla, bla, bla. Me dice, bueno, estoy ya en el primer año de la carrera, estoy recontento, quería contarte porque mi mamá siempre me dice que te escribo y yo me olvido, pero bueno, yo te quería agradecer, ¿no? Yo dije, gloria a Dios. Misión cumplida, ¿no? Entonces que al final de los días nosotros podamos ver que fuimos significativos para la vida de alguien. No porque nosotros somos re grosos, somos re importantes, somos Einstein, no. Para mejorarle la vida a otros, ¿no? Que eso es lo que, si Jesús eso es lo que hizo con nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer por los demás? Dice Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Y Mateo 5:16 dice, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Eso es lo único que tenemos que hacer, servir al propósito, que cuando la gente nos vea puedan ver reflejado a Cristo, puedan ver que nosotros, ¿por qué somos distintos, apartados, diferenciados? Porque tenemos a Cristo, nada más. Sin eso somos una persona, cualquier persona común y corriente, ¿no? Esto es lo que yo tenía para compartirles hoy y sé que algunos todavía se están preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? No sé en qué soy bueno. Pídanle a Dios y busquen y no se queden con el prejuicio de ya soy grande, ya soy viejo, soy muy chiquito, porque la palabra dice que nadie menosprecie tu juventud. Y la palabra dice también que aún grandes cosas vamos a hacer mayores que las que hizo Jesús. Que podamos vivir esos mismos milagros creativos, ¿no? Que todo lo que pensemos, imaginemos y creemos glorifique a Dios. Fuimos creados para crear, porque tenemos su esencia. Y eso es lo que transforma vidas, el Espíritu Santo de Dios, no nuestras capacidades y habilidades. Así que bueno, vamos a orar, pónganse de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que vos querés hacer algo nuevo en este tiempo, Señor. Y que nos diste el privilegio, Señor, de ser colaboradores de tu obra, Padre. De tu obra que es, Señor, más grande, más amplia de lo que muchas veces podemos imaginar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy aceptamos tu voluntad sobre nuestras vidas.
Señor, reconocemos que fuimos creados, Señor, que fuimos creados por un Dios grande, un Dios poderoso, maravilloso, que cada detalle, Señor, sobre nosotros fue diseñado, Señor, por tu grandeza, Señor, por tus manos, por tu palabra. Señor, que desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestros padres, Señor, vos nos llamaste, vos nos escogiste, vos nos diseñaste con un propósito, Señor. Que en nosotros pusiste todos los talentos, Señor, y habilidades que después íbamos a ir descubriendo con el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido ahora, Señor, que cada uno, Señor, pueda empezar a verse con tus ojos, Señor. Que pueda ampliar su visión, Señor, y empezar a verse como vos lo ves, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, nos levantamos contra todo argumento diabólico que quiera venir a engañarnos, a decir que no somos buenos, que no servimos, que no podemos. Señor, que no tenemos los recursos, que no tenemos las ideas, porque vos sos el dueño de todo, Señor. Vos nos diste, Señor. Vos nos diste todos los recursos, Padre. Vos nos diste a tu Hijo, Señor, para que podamos, Señor, ser llamados hijos también, para sentarnos a tu mesa, Señor, para marcar la diferencia a cada lugar a donde vamos, Señor, no para nuestra vanagloria, no para, Señor, distinguirnos y alimentar el ego, Señor, sino para llevar, Señor, tu presencia a cada lugar, Señor, tu poder, Padre, el poder que transforma vidas, Señor, poder ser útiles, Señor, para otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda brillar haciendo lo que hace, Señor. Y aún que puedan animarse, Señor, a hacer cosas que antes no hacían, Señor, por prejuicios, por temor, por dudas, Señor, por etiquetas que otros pusieron, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que todo argumento caiga ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Y que abras los ojos espirituales, Señor, para que cada uno pueda verse, Señor. Aún los que son padres, Señor, que puedan guiar a sus hijos, Señor. Porque vos ya pusiste todo en ellos también cuando los diseñaste. Te pedimos, Señor, que cada familia pueda identificar, Señor, pueda edificar, Señor, en la medida que son edificados. Danos sabiduría para acompañar a los niños, Señor. Danos sabiduría y te pedimos que los guardes, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor, de toda palabra de mentira que quiera venir a decirles que no son buenos, Señor. Porque aún, Señor, las cosas que el mundo considera diversas, Señor, vos las usás para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo llene cada vida, Señor. Que tu Espíritu Santo llene cada corazón, Señor, y cada mente, Padre. Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esta tarde lo creemos, Señor, y lo tomamos, lo atesoramos, Señor, para hacer las obras que Jesús hizo, Señor, para marcar la diferencia, tal vez con cosas sencillas, Señor, tal vez con cosas simples, con lo cotidiano, Señor, que es ahí en el lugar en el que vos, Señor, usás nuestras vidas para transformar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos ser los pescadores de hombres que vos pensaste para nosotros, Señor, descubriendo que los dones y los talentos, Señor, son para servirte, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos todo, Señor. Lo que hacemos, lo que vamos a hacer, lo que somos, nuestra personalidad, nuestro temperamento, porque vos nos ayudás a desarrollar el carácter de Cristo, pero no nos cambiás el temperamento, sino que lo usás, Señor, a favor, Señor. Lo usás para tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que cada uno, Señor, pueda descubrirse en Cristo, Señor. Que puedan mirarse, Señor, en tu palabra, Señor. Que puedan, Señor, mirarse en tu espejo y reflejar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Te pedimos que se atesoren los corazones y que también podamos ver, Señor, los frutos. Que podamos ver, Señor, cumplirse la palabra. Que podamos ver las puertas abrirse, Padre. Si alguno tiene algún emprendimiento, alguna idea, Señor, Padre, te pedimos que los prosperes, Señor. Señor, ponemos todo en tus manos para que vos hagas brillar a cada uno, Señor. Y que cuando nos vean, Señor, te vean a vos. Y que cuando vean nuestras obras puedan glorificarte a vos, puedan reconocer, Señor, que vos estás con nosotros, Dios mío. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gloria al Señor. Hay dos oportunidades en la Biblia interesantes donde Jesús se encuentra con dos personas. Uno en el estanque de Betesda, que llevaba 38 años enfermo. Y estaba en ese lugar para recibir sanidad, pero parece que inocentemente Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y este hombre empieza a dar una serie de excusas y de argumentos por los cuales no había recibido la sanidad al momento. Pero la pregunta de Jesús fue directa. Cuando Bartimeo clama a la orilla del camino a Jesús: ten misericordia de mí, Jesús le pregunta a un ciego, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que yo te haga? Y el ciego tenía muy claro que recóbrele la vista, dijo. Podía haber dicho muchas cosas, pero había algo muy claro en su corazón. Y a veces decimos: el Señor, que lo sabía todo, ¿cuál es la razón por la cual Él le preguntó al paralítico en el estanque y al ciego al borde del camino si querían? Porque ese no es el problema del Señor, ese es el problema nuestro, no saber qué es lo que queremos. Y no hay cosa más difícil que ayudar a alguien que no sabe lo que quiere. Es una de las cosas más imposibles, porque de repente cambia tanto de idea y cambia tanto de dirección y de motivo, de vocación y de dirección y de horizonte, que tal vez cuando lo empujas lo hace retroceder, otra vez cuando lo tironeás lo estás sacando de su ruta. Nunca el Espíritu Santo de Dios hará eso con nuestras vidas. Es importante hacer firme, dice la carta primera de Pedro, nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, hay una promesa de parte del Señor para aquellos que se afirman en una dirección, en una vocación, en una elección a cumplir el plan de Dios en su vida. No caerás, no caerás, o no quedarás postrado, porque Dios te sostendrá, te llevará adelante. Y no existe persona sobre esta tierra que no tenga problemas y dificultades y no esté pasando por distintas cosas y piensa que tal vez el mundo es injusto con él. Y por supuesto que el mundo es injusto con nosotros, porque nosotros no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Y entonces, a través de distintas pruebas y tribulaciones y circunstancias, avanzaremos paso a paso, siempre y cuando nuestra dirección se mantenga firme. Por eso yo quiero aprovechar esta palabra que trajo Mel para que entiendas que la sabiduría y la inteligencia no son para exhibición propia. La sabiduría y la inteligencia son para tomar decisiones correctas y para entender lo que está pasando a tu alrededor. Y con esas dos cuestiones que de carácter espiritual el Espíritu de Dios trae sobre la vida del que cree, vas a poder enderezar tu camino, vas a poder hacer que las cosas prosperen y te salgan bien, porque depende de nosotros. Dios le habló un día a su siervo Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer todo lo que en él está escrito. Y entonces vos harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos culpar a Dios de lo que no hemos afirmado, de lo que no hemos decidido, de lo que no hemos buscado aprender con humildad. El soplo del Omnipotente te hace entender. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de mis hermanos que están aquí en esta noche. Y tu soplo, Señor, traiga sobre ellos inteligencia para entender cuál es su condición actual.
Y lo que tú estás necesitando para moverlo de ese lugar al propósito, al llamado, al destino glorioso con el que tú los predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Padre, tu palabra revela tu amor por nosotros. Como tú nos amas, nadie nos ha amado jamás. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar las mejores cosas a nuestros hijos, o por lo menos pretendemos hacerlo, ¿cuánto no nos darás tú si te lo pedimos con fe? Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que golpea se le abre, y todo aquel que busca hallará. Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo aquel que crea tu palabra, sobre todo aquel que confiesa en esta noche que su esperanza está puesta en ti. Si usted se anima en esta noche a decirse a sí mismo, con palabras que usted misma pueda escuchar, diciéndole a Jesús: Jesús, mi confianza está puesta en ti, porque no me dejarás ni me desampararás. Guíame, Señor. Sé tú la luz, el faro que ilumina mi camino. Ayúdame a entender y a decidir, a dejar atrás las cosas viejas y encaminarme hacia el destino glorioso que tú planeaste para mí. Solo no puedo. Envía tu espíritu a mi corazón y ayúdame, Señor, a mantenerme fiel, porque tú eres fiel. Te doy gracias, Jesús. Sé que tú lo harás, sé que tú lo harás.